Estamos ya a esta hora en nuestro programa La Tarde Chilena en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada. Cada semana en este horario nos acompaña el profesor Juan Campino, quien es el director del Parque de las Ciencias. Durante estos últimos espacios hemos estado hablando de los más importantes científicos que ha tenido la humanidad. Partimos con Leonardo da Vinci, hablamos de Galileo Galilei, y hoy día nuestro invitado, el señor de la manzana, ni más ni menos. Así que ahí Juan Campino nos va exactamente a hablar de él. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, pues, vamos a hablar del señor de la manzana hoy día, ¿no es cierto? Vamos a hablar del señor de la manzana, y que el señor de la manzana, la verdad es que es bastante más que eso, ¿no? Claro, bueno, obviamente. Hoy día nuestro invitado es Isaac Newton. Isaac Newton, claro. Newton. Bueno, hemos estado en los últimos programas hablando de estos próceres de la ciencia, del arte, en fin, y es importante que la audiencia comprenda en qué entorno se movía la sociedad, cómo funcionaban las organizaciones, las instituciones en aquella época. Claro. Aquí estamos hablando del año 1642. Ese año nació este hombre tan famoso como es Isaac Newton y murió el año 1527. Todo esto en Inglaterra. Ya. Por allá por la época de Copérnico, en el año, en fin, por ahí por el descubrimiento de América, a fines del siglo XV, 1400 algo, 92 en este caso, Ya. la cosa era un poco más complicada porque la ciencia no se desarrollaba, porque las instituciones de esa época, particularmente la iglesia, no lo permitían. Ya. Porque si alguien contravenía lo que la iglesia decía, o los papas decían, o decían los reyes, los emperadores de aquella época, simplemente se metían líos. Ya. O sea, los grandes descubrimientos que hizo Copérnico, Galileo unos años después, simplemente fueron medios escondidos, porque ellos querían salvar su vida. Si decían cosas que estaban contraviniendo lo dispuesto, Claro. simplemente no había forma, no había discusión técnica posible. No era que alguien se juntara con los que mandaban, le dijeran, mire, esto es así, señor, y no como ustedes creen. Eso no se daba, porque el conocimiento que tenían los científicos era tal que no eran comparables a los conocimientos que tenían las personas que mandaban, ¿no es cierto? No eran técnicos, no eran estudiosos, no eran investigadores. Por lo tanto, la ciencia se demoró mucho en desarrollar. Y con Copérnico comienza lo que se llama la revolución científica, Ya. es decir, comienza ya lo que llamamos el Renacimiento. Se termina la Edad Media y viene el Renacimiento. ¿Por qué se le llama Renacimiento? Porque fue el renacer de la cultura, el renacer particularmente de la ciencia, que es lo que nos concita acá. Y entonces comenzaron a aparecer todos estos grandes hombres y pensadores. Bueno, Galileo fue el último, diría yo, que la iglesia simplemente no aceptó sus postulados, las cosas que él había descubierto, y lo condenó. No lo condenó a la hoguera, como se usaba en ese tiempo, pero sí lo condenó de tal manera que tuvo que encerrarse en su casa los últimos 8 años de su vida. Lo perdonó a cambio del silencio. Lo cambió aparte, claro, es decir, Claro. no solo del silencio, Sí. sino que de contradecirse Claro. lo que él había dicho. Y él había dicho que la Tierra giraba alrededor del Sol, Claro. y no era el Sol el que orbitaba alrededor de la Tierra. Y para eso tenía las pruebas al canto, que quizás en un programa venidero podemos hablar de esas cosas, Probablemente que sí. parecerían casi irrisorias lo que ellos descubrían ahí respecto de lo que hemos descubierto hoy día. Entonces este Galileo, para evitar problemas y que no lo quemaran vivo, por supuesto, dijo, no he dicho lo que dije, y punto, y se acabó, y eso le salvó la vida. Entonces, después de él vinieron otros. Ya. Y unos 100 años después, porque no hay que olvidarse que el año que muere Galileo, ¿no es cierto?, en 1642, ese mismo año nace Isaac Newton en Londres. Es decir, no en Londres, en un pueblo cercano a Londres. Ya. Entonces, él comienza, digamos, a representar a los científicos que pueden decir lo que quieran y nadie les dice nada. Claro. ¿No es cierto? A menos que sea una blasfema ya contra alguien, Sí, ahí claro. los atacaban. Pero lo que era la investigación científica estaba prácticamente libre. Este Isaac Newton es contemporáneo de Roberto Hooke, no Ya. es tan conocido porque el que se lleva los aplausos es Newton, pero Sí. Newton usó mucho los trabajos de este Hooke Claro. para sus cosas. Sí, una consulta nada más que para contextualizar. ¿Por qué en Inglaterra era tan posible que los científicos actuaran libremente a diferencia de lo que pasaba en el resto de Europa? Porque en Inglaterra no había prácticamente Inquisición. Ya. Entonces los científicos eran más libres. ¿Se habían separado las iglesias para esa época ya? Bueno, en esa época, Martín Lutero. Claro. Entonces,
a Galileo Galilei le pasó lo que le pasó porque fue a hablar a Roma. Claro. En la Roma fue a contradecir a la iglesia, pero mientras se quedaba en Pisa o en otros lugares donde él vivía, ya universidades, donde él hacía clases, no era tan terrible. Claro. La Inquisición era bravísima ahí en el centro de Italia, por supuesto, Claro. ¿no? Y en las capitales en general. Pero en Londres la cosa era más benigna. Ya. Entonces, para entender un poco no solo de Isaac Newton, sino que de otros científicos, es bueno hablar un poco de la infancia de esta gente. Ya. Fíjense ustedes, señores auditores, que Isaac Newton fue hijo prematuro. Él simplemente nació a los 6 meses de gestación. Ya. Y 6 meses de gestación en esta época actual, tenemos médicos, tenemos hospitales, podemos defendernos. Pero 6 meses de gestación, cuando no habían casi hospitales, o si es que los había, Sí, claro. qué sé yo, la gente nacía en la casa, con frío, sin... En las peores condiciones. En las peores ¿no? condiciones, Sí. como un animalito prácticamente. Claro. Entonces ahí, este hombre, la madre de él, da luz a los 6 meses Ya. y nadie daba un peso por este Isaac Newton, se iba a morir sí o sí. Claro. Era hijo de campesinos, o sea, tampoco tenían tantos recursos, ¿no? Pero resulta que este Isaac Newton se resistió a la muerte y simplemente él pudo sobrevivir. Pero resulta que antes de nacer Isaac Newton, el padre de él muere y Ya. la madre queda sola y sin dinero y en fin. Entonces ella decide casarse con un señor que tenía su patrimonio, qué sé yo, para ayudar a su hijo a que creciera mejor. Ya. Pero este hombre no logra querer nunca a Isaac Newton Ah, mira. y a él lo derivan a casa de su abuela. Ya. Y este asunto a este niño lo marca muchísimo porque tenía una personalidad poco amistosa. Él desde muy niño era para adentro, totalmente para adentro. Y por lo tanto, el hecho de irse a la casa de su abuela, que su abuelo tampoco lo quería porque parece que el niño lloraba, como era un poco débil, Ya. entonces sentía mucha odiosidad. Y él se sintió muy solo evolucionando en su vida. Ya. Luego este hombre entró al colegio y como todo niño que entra al colegio es distinto del niño del lado. Sí, Pero claro. resulta que este Newton era demasiado distinto porque tenía una inteligencia superior. Ya. Y él ridiculizaba a sus amigos. A los amigos que él tenía, o los que podrían ser sus amigos, sus compañeritos de curso, él Ya. los ridiculizaba. Y le hacía hacer experimentos que los niños no podían, pero él podía. Le hacía preguntas que los niños no sabían, pero él las sabía. Entonces esto le creó toda una atmósfera de adversidad entre sus pares. Mira. Entonces también era un niño solo y que por ahí tampoco tenía amigas mujeres. Dicen los historiadores que la única amiguita que tuvo fue como a los 14 o 15 años, Ya. porque esta niñita vivía sola, o por lo menos bastante abandonada, y él le arreglaba todas sus cosas. Ah, Él ya. le construía muebles para que estudiara, porque era un prodigio este hombre. Con Ya. el serrucho parece que era tan hábil como con la cabeza. Entonces, la única mujercita que se le conoce en la vida es ella. Ya. Y cuentan también algunos historiadores que como este muchacho era débil, porque había nacido en una forma, en fin, particular, por ser 6 vecinos, Ya. que entonces no había desarrollado mucha musculatura y eso, y él estaba muy encariñado con esta chica, pero el matón del curso, como se usa en los colegios, ¿no es cierto?, también le gustaba a la niña. Ya. Entonces, un día el matón del curso lo ve hablando con esta chica y lo ridiculiza y lo desafía a que peleen por la chica. Ah, mira. Y este hombre, Newton, como era débil, tenía que usar más su imaginación Claro. y su talento para poder vencer a un muchacho más grande y con más fuerza. No era por la fuerza bruta al final. No era por la fuerza bruta. Claro. Entonces dice ahí que no termina de desafiarlo el muchacho a pelear y él se para como un resorte y le da un golpe en la cabeza y lo deja tirado en el suelo. Mira. O sea, no le dio lugar a que reaccionara. Así que, Mira. bueno, entonces esto a él le fue dando también confianza. Y así fue creciendo este hombre, o este niño, digámoslo así. Entró a la universidad, en los colegios era distinguidísimo, era el presidente de todo, Ya. pero simplemente era un hombre solo. Ya en la universidad, con un carácter ya más definido, él entró a ver qué quería estudiar. Claro. Quería estudiar, qué sé yo, diferentes cosas, como en esa época que no había un ingeniero, sino que eran sabios, como hemos explicado acá. Claro. Y este hombre quería estudiar teología, porque era extremadamente religioso. Ah, mira. Claro. Entonces, O sea, más encima tenía alma de científico. de científico, claro. Una contradicción ahí. ¿eh? Exactamente. Mm. Era teólogo, era científico, era medio médico, era de todo un Ya. poco. Y él se inclinó desde ya por el lado de las matemáticas Ya. y de la física, y como ya veremos luego. Por lo tanto,
Newton se hizo así él mismo. Ya. Por supuesto que cuando uno va al colegio le enseñan algunas cosas, Sí, pues. pero si uno quiere desarrollarse tiene que involucrarse uno, su personalidad, Claro. uno tiene que meterse, ¿no es cierto? No solo lo que te enseñan en los colegios, sino tienes que ir más allá, Sí. si uno quiere destacar en algo, por supuesto que sí. Entonces, este Isaac Newton, sin tener amigos, tampoco lo querían mucho los profesores porque dividía mucho los cursos, Ya. unos estaban un poco del lado de él, otros de otro lado. Correcto. Entonces comenzó a desarrollar una vida muy ermitaña. Ujú. Y esas cosas de la vida que él escribía cartas, y como era muy teólogo y muy creyente de Dios, Ya. él confesó sus pecados a sí mismo y los dejó escritos. Ah, mira. Claro, a los 19 años, dicen, él escribió sus pecados. Y dentro de los pecados que él escribió era el gran odio que sentía por su madre, porque él consideraba que lo había abandonado. Mira. Y en un momento de locura, de niño, qué sé yo, él fue a quemar la casa donde vivía la madre con Ya. su marido, con el segundo marido que tenía. Ah, ya, con el padrastro. en Con este el caso. padrastro. Ya. Y por esas cosas de la vida parece que no alcanzó a llegar o alguien le habrá quitado la antorcha que llevaba Ya. y no lo hizo. Y no quemó la casa. No quemó la casa. Pero eso a él lo marcó muchísimo en la vida. Mira. Entonces no tenía relación ni con la abuela, ni con la madre. El padre había muerto, con los profesores no mucho, con los alumnos tampoco. Entonces era para pensar que era un fenómeno. Sí. Estamos hasta ahora conversando con Juan Campino, director del Parque de las Ciencias, hablando hoy día de uno de los científicos notables que ha tenido nuestra historia. Y hablamos hoy día de Isaac Newton. Estamos conociendo la niñez y la juventud de Isaac Newton y ahora obviamente vamos a seguir conociendo algo más aquí con Juan Campino. Sí, a Newton se le conoce por cosas importantísimas, y la comunidad científica de todos los tiempos, posteriores a él, por supuesto, ¿Ya? lo ha declarado el máximo más grande de los físicos de la humanidad. Ah, mira. Más grande Ya. incluso que Albert Einstein para la época en que vivió. Ujú. ¿No es cierto? Hablábamos en el programa anterior de Leonardo da Vinci, Sí, que claro. había pintado la Mona Lisa, Sí, pues. o la Gioconda, como se le llama también. Ujú. Bueno, eso es en el arte. Claro. Pero este hombre, en la ciencia, él escribió un libro que se llama Principia. Principia, matemática, Principia matemática. Y donde él hace alusión a todos estos descubrimientos e inventos. Por ejemplo, Newton fue el primero en fabricar un molino de viento. Y era un niño, si tenía 14 o Ya. 15 años. Ujú. Y era un molino de viento que con algunos engranajes que le había copiado a Arquímedes, en fin, en la historia pasada, Claro. y también a este Leonardo, Sí. logró sacar agua de un pozo. Ya. El primer molino, qué sé yo, eso lo hizo él. Él también inventó el primer reloj solar. Reloj solar. Estamos haciendo copiando lo que hizo este hombre ahí en el Parque de la Ciencia, Ya. para que los niños vean cómo pueden ver la hora a través del sol. En un día nublado como hoy, evidentemente que no es posible. Pero dentro de las cosas notables que han, digamos, perdurado y que han sido la iniciación de la física moderna, Ujú. está los conocimientos de él en óptica. Ya. Nosotros tenemos dos ojos, ¿no es cierto? Los que nos están escuchando también los tienen, evidentemente, y nos sirven para vivir. Claro. Sin ellos se nos complicaría esto. Pero bueno, nadie entiende bien cómo funciona el ojo. Ya. Nosotros sí sabemos que a través del ojo podemos ver. Ujú. Pero él, eso que no era médico, tenía conocimiento sí de medicina, él descubrió cómo funcionaba el ojo. Ya. Y esto lo plasmó en su libro que se llama Principia. Y fue toda una revolución en el mundo, porque a través de eso se pudieron hacer los anteojos y varias cuestiones, ¿no? Claro. Por lo tanto, también le debemos a él muchos conocimientos de óptica, y de hecho él escribió un libro destinado solamente a la óptica. Ujú. Hasta que no apareció este hombre, no se sabía bien este asunto de la fuerza de gravedad. Ya. Antiguamente, y como no se podía decir a la iglesia, habían algunos como Galileo, como Kepler, otro astrónomo alemán, que ellos entendían de que tenía que pasar algo entre un planeta que orbita alrededor del Sol y el Sol. Ya. Porque el planeta da vuelta alrededor del Sol, Ujú. y por lo tanto ese planeta debería tender a irse. Sí, claro, obvio. Porque algo tiene que retenerlo, ¿no Ujú. es cierto? Entonces cuando postulaban que tenía que haber una fuerza de alguna manera que impidiera que ese planeta se iba, a estos antiguos, digo Galileo y Kepler, lo hacían callar rapidito, porque Sí. eso era así nomás. Claro. Dios quería que eso funcionara de esa manera y no había nada más que hablar. Era lo más conveniente para la época, ¿no? Era lo más conveniente para la época, claro. Sí. Pero como el Renacimiento comenzó a hacer florecer a la tecnología, este hombre descubrió por qué estos cuerpos se mantenían juntos, por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra,
¿Habrá alguna razón o será nomás que así la cosa? Claro. Bueno, claro que hay una razón. Entonces él descubrió la ley de la gravitación universal, y así se llama. Ya. Y debido a esa ley de la gravitación universal, es que los cohetes pueden llegar a la Luna. Es que los cohetes pueden salir de la atracción de la Tierra. Claro. Son los mismos principios que él mencionó hace 300 años atrás, los que hoy día se ocupan y han variado muy poco. Y el principio mismo no cambia, simplemente lo han ido no mejorando porque el principio se mantiene, Sí. pero sí la tecnología ha ido evolucionando en base a ese principio. Ujú. Entonces, los posteriores a él, como Albert Einstein, ¿no es cierto?, que mejoró muchas cosas de las que él dijo, simplemente lo veneran y lo admiran. Ya. Porque si no hubiera sido por este caballero, quizás los que vinieron después simplemente no hubieran podido descubrir las cosas que descubrieron. Claro. Así que Isaac Newton lo tenemos que recordar y no venerar quizás, pero sí admirar, debido a que él tuvo una personalidad sumamente como una ostra, digamos. Él no salía de sí mismo. Ya. La señora que lo cuidaba cuenta que había noches que no dormía y casi no comía. Ya. Entonces se enfermaba. A este caballero lo pescó la peste bubólica. Al que lo pescaba esta peste Sí, moría. lo mataba al tiro, Sí, claro. claro, lo mataba al tiro. Pero sin embargo, él logró llevar esto, ¿no? Sobrevivió finalmente. Sobrevivió finalmente. Entonces, lo que hoy día, como hoy día funciona el tiempo, el mundo, quiero decir, es como este caballero descubrió las bases para que el adelanto científico de nuestra época se sustente en eso. Los grandes que han habido acá, Hawking, Einstein y tantos otros que podríamos nombrar, pues bien, todos reconocen la gran obra de Isaac Newton. Ya. Y bueno, yo hago clase en colegios, ¿no? Pero a mí no me parece que los colegios estén demasiado abocados a reconocer a estos grandes próceres del pasado. Ya. Los colegios enseñan los teoremas, mencionan que este es de este o del otro, en fin, y nada Claro, más. claro. Pero no hablan mucho de la vida de esta gente. De los autores, Claro, de los creadores, ¿no? de los creadores. Fíjate que Galileo era para adentro, Ujú. Copérnico también, eran monjes, además que decir, Sí. Copérnico al menos, hablaban poco. Después Kepler también era un hombre pensante. Leonardo da Vinci también lo era, Ya. Einstein. Y por lo tanto, pareciera que hay un común denominador Claro. respecto de cómo se hace para descubrir cosas. Nosotros hoy día andamos picoteando en tantas cuestiones Sí, porque claro. tenemos que ganarnos la vida, que no nos dedicamos a nada tan profundamente. No profundizamos nada al final. No profundizamos nada. Claro. Un poco repetimos lo que hicieron los otros, intentamos entender lo que a veces ni siquiera Claro. es. ¿no? Claro. Fíjate que dentro de las maravillas que hizo este hombre, cabe mencionar el tema de la luz. Ya. La luz, como nosotros la vemos, la luz viene de la ampolleta, viene del sol. Claro. Bueno, en esa época él conoció la luz del sol. Él conoció la luz del sol porque no había ampolleta, pero Claro. sí habían velas. Sí, claro. Entonces, él descubrió de que la luz es algo más que lo que conocemos como la luz. Por ejemplo, que la luz tiene colores. Hay un aparato que se llama el prisma, Sí. eso lo inventó él. Y hace pasar un haz de luz por este prisma y la luz se divide en 7 colores. Así es. 7 colores. Por ejemplo, cuando vemos un arco iris, el arco iris que usted seguramente, señora, ha visto muchas veces, ese arco iris está compuesto de colores. Ya. Uno dice, ¿por qué cuando llueve y después que llueve un ratito o llueve muy lentamente, vemos esos colores? Claro. La gente a veces no se detiene un poco a pensar, pero esos colores vienen por las gotículas que quedan en la atmósfera después que ha llovido, Ya. y esas gotículas hacen las veces de un prisma, Claro. ¿no es cierto? Y da los mismos colores. Y da los mismos colores. Ahí en el Parque de la Ciencia tenemos prismas de todo tipo y van los chicos y ven cómo el prisma permite poder separar los colores de la luz. Ya. Él también dijo que la luz eran unos corpúsculos, Ya. que era materia, y casi lo acribillan sus pares Ya. científicos. O sea, ¿cómo puede ser materia la luz si se desplaza a una velocidad tan rápida? Bueno, había unos que decían que eran ondas. Ya. Este hombre decía, son corpúsculos, o sea, materia, y los Claro. otros onda. Mira. Nunca se pusieron de acuerdo hasta que apareció don Albert Einstein, Ya. que dijo, la luz es materia y es onda. Son las dos cosas. Mira. Y de eso hablaremos en un programa venidero. Entonces, este caballero hizo grandes aportes también al tema de la astronomía. Ya. Los telescopios que existían eran muy imprecisos
y distorsionaba mucho la imagen. Ya. Ello inventó un telescopio que es el reflector. Un telescopio reflector que es mucho más potente, entra mucho más luz y por lo tanto distorsiona mucho menos la imagen. Claro. Ahí en el Parque de la Ciencia también tenemos un tremendo telescopio que es un reflector. Mira. Y la gente que va allá queda impresionada cuando le mostramos a los planetas del sistema solar. Júpiter, por ejemplo, que está ahora, Saturno ya está apareciendo, Ya. Venus lo vemos en la tarde, o sea, ya hay 4 planetas para divertirnos un rato ahí. Claro. Así que desde ya, una vez más, el que quiera ir Está invitado. Está absolutamente invitado. Ahora, este hombre, además de ser religioso, practicaba la alquimia. Mira. La alquimia. Parece curioso, ¿verdad? Lo que tú decías. Sí. Cómo tan científico y tan religioso. Claro. Pero además... Con la alquimia. Con la alquimia, claro. Porque no se llevaba con la iglesia para nada esa práctica. Claro, no se llevaba, pero él decía, tiene que haber alguna justificación ¿Ya? por lo que alguien creó el universo, y particularmente la Tierra y el Sol, que es lo que más lo inquietaba a él. Claro. Entonces él piensa que era como un ser superior y que lo hizo y mandándonos para entenderlo las leyes que él estaba descubriendo, Ya. y que otros científicos también. Entonces creían en todas estas cosas que creen la gente que practica la alquimia, pero que sí que está reñida, por supuesto, con la religión. Claro. Entonces, Isaac Newton, y yo le recomiendo a la gente, a nuestra audiencia, que realmente lean un poco de él, porque al leer de él van a poder entender mejor quizás aquellos problemas con los que llegan los chicos a la casa. Muchas veces le preguntan a los papás esto y el otro, los papás no entienden bien. Pero a través del conocimiento de estos próceres, uno va realmente entendiendo de algunas cosas que antes no podía. En Internet está todo, realmente la información que hay, sobre todo en Wikipedia, Ya. es genial. Y ahí uno puede tomar información y poder ponerse más a la par de los chicos que van al colegio y que en sus colegios les enseñan de estas cosas. Claro, Isaac Newton, un personaje ahí que usted, si lo desea, puede estudiar perfectamente en su casa, tiene muchas dimensiones, es bien variado, no se va a aburrir con Isaac Newton en nada. Absolutamente nada. Aunque no le guste mucho la ciencia Claro. a la persona, pero sí va a tener un hijo que en el colegio lo obligan a involucrarse en eso, ¿no? Claro. Y para poder acompañarlo en sus estudios, es bueno leer de Galileo, de Kepler, de Isaac Newton, y después ya veremos también de Albert Einstein, que para mí al menos y para mucha gente es un personaje realmente notable que dio vuelta al mundo. Ahora, los conocimientos del digo. Ahora, hay que entender la época. Este hombre vivió, Isaac Newton, donde no había mucha tecnología, o por no decir nada. Por lo tanto, él lo inventó todo. Y así, esos inventos no le permitían adentrarse mucho en lo que era el espacio, las estrellas, la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Ya. No podía, simplemente porque no habían elementos que él pudiera usar, instrumentos o más conocimiento que lo pudieran llevar a eso. Pero todo lo moderno, la robótica, todo aquello que hoy día nos alucina, viene de los descubrimientos e inventos que hizo Isaac Newton. Bien, pues, profesor Campino, como siempre le agradecemos que nos haya acompañado y entregándonos esta importante información, sobre todo hoy día hablando de Isaac Newton. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Juan Campino, director del Parque de las Ciencias, como cada semana, nos acompaña para hablarnos de algún hombre o mujer, ahí vamos a ir viendo, destacados en el mundo científico. Hoy día le ha tocado el turno a Isaac Newton. Falta un minuto para que sean las 5 de la tarde, seguimos con la música aquí en Chilena FM 101.3. Pero poquito.